Charlie, vengo inspirado. Bien, en este video vamos a trabajar aplicaciones de la derivada, primera y segunda derivada, para intentar hacer la gráfica o hacer la gráfica de una función, en este caso una función cúbica. Vamos a hallar valores críticos, puntos críticos, verificar si es mínimo, si es máximo. Vamos a hallar intervalos de crecimiento o decrecimiento, punto de inflexión, intervalos de concavidad. ¿Ok? Are you ready? Bien, entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los valores críticos. Eso quiere decir que es cuando la primera derivada es igual a 0. Es decir, vamos a derivar esta función cúbica. Ya todos sabemos derivar. Recuerda que todas aplicaciones de la derivada, así que ya sabemos derivar. Ya sabemos, ¿no? Entonces aquí tenemos que la primera derivada es 6x a la 2 menos 6x. Aquí sería menos 12 y la derivada de 1 es 0. Primero lo que hacemos es hallar los valores críticos. Como una función cúbica va a tener dos valores críticos. Esto lo hallamos haciendo nuestra primera derivada igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que este resultado que nos dio lo vamos a igualar a 0. Si nosotros igualamos a esto a 0, lo que vamos a hacer es buscar qué valores de x hacen que esto me dé 0. Hay muchas formas de hacerlo, factorizando, utilizando la fórmula cuadrática. Entonces este ejercicio vamos a hacerlo por factorización. Vamos a sacar factor común, en este caso sería 6, y luego vamos a factorizarlo como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces si yo factorizo este 6, esto me quedaría de esta manera. Entonces este 6 que está aquí multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir con el 0 para que solo me quede esto aquí mucho más fácil de factorizar. Entonces si yo paso este 6 como si lo estuviera cancelando y me queda esto de aquí. ¿Qué te recomiendo? Que si no sabes factorizar, apliques directamente la fórmula general y vayas a la fija. Es mucho mejor usar la fórmula general porque cuando no se puede factorizar, a la fija nos vamos con la fórmula general, la fórmula cuadrática, que es lo mismo. Entonces factorizamos esto aquí, o sea, abrimos nuestros paréntesis, igual a 0, aquí ponemos menos, menos por menos, más, eso quiere decir que aquí vamos más. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que buscar dos números que restados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Sería el menos 2 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un producto que me da ¿cuánto? 0. Para que esto me dé 0, deben cumplirse dos cosas. Que x menos 2 sea igual a 0 o que x más 1 sea igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos la x en ambos lados. Aquí diría x igual a ¿qué? A 2. ¿Por qué? Porque el 2 estaba restando, pasó a sumar con el 0 y nos dio 2. Y de este lado nos quedaría x igual a menos 1. ¿Ok? Ya tenemos que los valores críticos. Estos son los valores críticos. Entonces, ahora queremos hallar los puntos críticos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hallamos las coordenadas en x de los puntos críticos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en x este vale, vamos a poner aquí el menos 1 y aquí vamos a poner el 2. No sabemos cuál es su coordenada en y de esos puntos críticos. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando estos valores en la función que original para saber cuáles son las coordenadas de nuestros puntos críticos. ¿Qué hicimos ahora? Valores críticos con la primera derivada igualando a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que es muy obvio que sí. Bien, entonces vamos a iniciar reemplazando el menos 1 en nuestra función original. F de menos 1 no es más que 2 multiplicado por menos 1 a la 3 menos 3 por menos 1 a la 2 menos 12 por menos 1 más 1. ¿Cuánto me daría esto? Esto ahora me daría 2 por, esto me daría menos 1. Menos por menos, bueno, no, este es menos por menos, o sea, menos 1 al cuadrado da 1. Así que esto simplemente sería 3 por 1. Y este de aquí, menos por menos más, sería más 12, más 1. Entonces aquí tenemos que esto simplemente es menos 2, menos 3, más 12, más 1. Esto me daría aquí menos 5, más 12 me daría 7, más 1 me daría 8. Eso quiere decir que este punto crítico tiene coordenadas menos 1,8.
¿Qué hacemos ahora? Buscamos la coordenada en y, pero ahora con el valor crítico cuando x vale ¿qué? 2. Ahorita vemos qué onda. Entonces cuando x vale 2, lo que hacemos es reemplazar con el 2. Esto me quedaría 2 multiplicado por 2 a la 3 menos 3 multiplicado por 2 a la 2 menos 12 por 2 más 1. Recuerda que todo esto lo voy a hacer con calculadora. Yo no lo voy a hacer con calculadora porque esto desarrolla mucho la mente. Esto me quedaría 2 a la 3, 8 multiplicado por 2 me daría 16. Esto lo voy a hacer un poquito más directo. Aquí tendríamos 2 a la 2, 4 por 3, 12. Como tiene un menos sería menos 12. Aquí tendríamos menos 12 por 2 sería menos 24 más 1. Entonces ¿qué tenemos aquí? Este con este me daría 4. Menos 24 me da menos 20. Más 1 me daría menos 19. ¿Ok? Entonces lo que tenemos aquí es que las coordenadas para ese valor crítico son 2, menos 19. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hallar los puntos críticos. Te recuerdo, esto lo llamamos ¿qué? Con la primera derivada igualando a 0 y ver qué valores de x hacen que esa función, según esa primera derivada, me dé 0, que fueron el menos 1 y el 2 y sus coordenadas son menos 1,8 y 2, menos 19. ¿Qué queremos saber ahora? Si estos son puntos mínimos o puntos máximos. Eso lo vamos a hacer con la segunda derivada. Entonces, vamos a hacer la segunda derivada. Ahora sí viene lo chido. Bien, entonces recordemos que esta es la primera derivada. ¿Cómo vamos a usar la segunda derivada? Tenemos que tener en cuenta el criterio que nos dice que cuando hayamos la segunda derivada y reemplazamos esos valores críticos que encontramos anteriormente, si al evaluar la función nos da menor que 0, decimos que es un máximo, y si nos da mayor que 0, decimos que es un mínimo. Parece algo al revés, ¿cierto? Pero como es al revés, es fácil de recordarlo. Entonces la segunda derivada sería 12x menos 6, ¿ok? Entonces lo que hacemos ahora es que en esta segunda derivada vamos a reemplazar los valores críticos que encontramos. Vamos a iniciar con el menos 1. Si reemplazamos el menos 1 nos quedaría 12 por menos 1, menos 6. Y esto simplemente me daría menos 12 menos 6. Entonces, en realidad no nos importa saber cuánto es el resultado, sino el signo. Esto nos daría menos 18. ¿Esto qué es? Menor que 0. Cuando es menor que 0, la segunda derivada evaluada en el valor crítico, decimos que ese es un máximo. Eso quiere decir que la función cúbica con la que estamos trabajando alcanza un máximo en el punto menos 1,8. Eso quiere decir que el otro va a ser el mínimo. Pero podemos verificarlo con la segunda derivada, pero ahora evaluando ¿qué? El 2, para ver cuánto nos da. Quedaría 12 multiplicado por x, pero x vale 2, menos 6. Esto nos daría 24 menos 6, que es 18, que es mayor que 0. Por tanto, decimos que es un mínimo. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que cuando tenemos las coordenadas menos 1,8, la función va a alcanzar un máximo, y en las coordenadas 2, menos 19 va a alcanzar un mínimo, que algo más o menos así va a pasar. En el menos 1,8, vamos a decir que este es el punto A, menos 1,8, y en el 2,19 menos 19, por acá abajito, esto es lo que va a pasar. Todo un pequeño bosquejo que no es definitivo porque no lo vamos a hacer mucho mejor. Quiere decir que la función hace esto: alcanza un máximo y luego baja, y en este punto alcanza un ¿qué? Un mínimo. Eso es lo que va a pasar, pero obviamente eso simplemente para imaginarnos cómo es la función. Esto no va a quedar así, esto lo vamos a hacer mucho mejor, ¿ok? ¡Ya lo sé! Bien, entonces recordemos, con la primera derivada igualándola a 0, hallamos los valores críticos. Luego reemplazamos esos valores críticos en la función original y encontramos las coordenadas de lo que podemos llamar puntos críticos. Con la segunda derivada y evaluando esos valores críticos que nos dieron, que fue menos 1 y 2, lo que hicimos fue verificar si era un máximo
o un mínimo, ya sabes. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Qué vamos a ver ahora? El punto de inflexión. ¿A qué nos referimos con el punto de inflexión? Que como esto es una función cúbica, va a tener un máximo, va a tener un mínimo y va a haber un punto aquí en la mitad en donde la función va a hacer un cambio de concavidad. Si podemos darnos cuenta, la función en este punto aquí es que cóncava hacia abajo y en este punto de aquí o en esta parte de aquí es cóncava hacia arriba. Entonces hay un punto en la mitad donde hay un cambio de concavidad. Ese es el punto de inflexión. ¿Y cómo encontramos ese punto de inflexión? Con la segunda derivada igualándola a 0 y verificando cuál es ese valor que hace que eso me dé 0. Posteriormente reemplazamos ese valor en la función original. Entonces vamos a hacerlo. Deberías llamarte Bob Elegante. Entonces sabemos que la segunda derivada es 12x menos 6. Si esto lo igualamos a 0, quiere decir que 12x menos 6 igual a 0. Yo puedo buscar qué valor hace que esto me dé 0. Está sencillo porque simplemente lo que hago es el 6 que está restando lo paso a sumar y lo que hago aquí es que el 12 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Simplifico y esto me va a dar un medio. Es decir, que el punto de inflexión va a tener en la coordenada x el valor un medio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar cuáles son las coordenadas de ese punto de inflexión, vamos a ponerlo así. Ya sé que aquí hay un medio. Tengo que reemplazar ahora este un medio en la función original para ver cuánto me da. Bien, entonces reemplazamos ese un medio en la función original para ver cuál es su coordenada en y. Entonces esto nos quedaría 2 elevado a la 1 medio a la 3. Esto lo voy a hacer muy rápido. Simplemente son operaciones con fracciones. Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazando ese 1 medio en todas las x de mi función original. ¿Cómo nos quedaría esto aquí? Esto quedaría 2 multiplicado por 1/8. Esto lo dejo aquí para que lo hagas, son 1/8. Aquí nos quedaría 1 medio, la 2 sería 1/4. Esto aquí sería menos 6 más 1. Esta parte de aquí quedó más sencilla de hacer. Eso quiere decir que nos vamos a concentrar en esto de aquí. Si yo simplifico esto con este, simplemente la parte de arriba me quedaría 1/4. O sea, esto de aquí me queda como 1/4. Y esto de acá, 3 por 1, 3. Y abajo me queda 1/4. Este menos 6 más 1 sería menos 5. Así que nos enfocamos en esta parte de aquí. Como son fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador y restamos lo de arriba. 1 menos 3 me da menos 2. Menos 2 menos 5. Si yo simplifico esto de aquí, esto simplemente me quedaría menos 1 medio. Y si a menos 1 medio le resto 5, lo puedo convertir en una operación de fracciones y esto me quedaría como menos 1 menos 10 sobre 2. Quedaría menos 11 medios. Estas serían las coordenadas de mi punto de inflexión. Menos 11 medios. Claro está que esto lo puedes hacer con la calculadora y te va a dar el mismo resultado. Solo que quiero demostrarte que esto es sencillo porque son operaciones básicas entre fracciones. ¿Ok? ¿Cuánto me demora haciendo eso? No sé. Bien, entonces como ya encontramos los puntos más importantes, que son el punto máximo, el punto mínimo que alcanza la función y el punto de inflexión, vamos a intentar hacer un bosquejo. ¿Ok? No es que la prioridad se hace en la gráfica, sino que estamos usando primera y segunda derivada para hacer la gráfica. Pero verlo, seguro un poquito que entonces vamos a lo que hicimos en el video fue usar las derivadas, primera derivada y segunda derivada, para entender dónde la función hacía o dónde alcanzaba su punto máximo y dónde alcanzaba su punto mínimo, para que nos quede una gráfica mucho mejor. Entonces vamos a iniciar con este. Aquí hicimos en el eje X, lo que hicimos fue repartirlo de esta manera, y en el eje Y lo que hicimos fue repartirlo de 4 en 4. ¿Por qué? Porque este número de aquí está un poquito grande. Entonces, primer punto sería menos 1,8. Menos 1,8 sería aquí. El otro sería 2, menos 19. 2, menos 19 sería 2, menos 19. Casi llegando
al menos 20. Y el punto de inflexión sería un medio, o sea, aquí en la mitad, y baja menos un medio, menos 11 medio. Menos 11 medio es menos 5,5. Sería algo más o menos aquí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí con estos puntos, como sabemos que este es el máximo, la función lo que va a hacer es esto. Va a alcanzar su punto máximo, ¿cierto? Y luego va a bajar. Va a pasar por el punto de inflexión, y en este punto de inflexión la función se va directamente hacia el punto mínimo. Esto es lo que va a hacer nuestra función. No la hago completa porque no sabemos en qué punto va a cortar al eje X, todavía no hemos visto eso. Entonces esto es más o menos lo que va a ser la gráfica de la función. ¿Qué queremos ver nosotros ahora? Pues como ya sabemos cómo se comporta la gráfica, nosotros podemos hallar esos intervalos de concavidad o de crecimiento, este es el punto de inflexión, este es el punto mínimo, que le dimos valores de A, B y PI. Entonces, si podemos entender la gráfica, sabemos que el intervalo de concavidad va a estar de a dónde. Viene desde menos infinito y se detiene en el punto de inflexión, cuando es cóncava hacia abajo. Y el otro cambio de concavidad, que cuando es cóncavo hacia arriba, quiere decir que va desde aquí, desde el punto de inflexión, hasta más infinito. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que los intervalos de concavidad son intervalo de concavidad hacia arriba. Vamos a poner intervalo de concavidad hacia arriba. ¿Qué le ponemos? No sé. Vamos inventando aquí. Va de menos infinito hasta dónde. Ese punto de inflexión era ¿qué? Un medio. Entonces aquí decimos que la función es cóncava ¿hacia qué? Hacia abajo, ¿cierto? ¿Y dónde es cóncava hacia arriba? Desde el punto de inflexión hasta infinito. Entonces va a ser cóncava hacia abajo desde el punto de inflexión, que es un medio, hasta infinito. Nótese que el punto de inflexión no está contenido, por eso se hace con paréntesis. Pero esto es una forma gráfica de verificarlo. Los intervalos de concavidad lo podemos hacer también con la segunda derivada, evaluando valores antes, un valor antes del punto de inflexión y un valor después. Vamos a ver esto. La gráfica la voy a borrar, lastimosamente, no quedó tan buena. Buenas noches. Lo que hicimos en esta parte fue verificar cuáles eran los intervalos de concavidad, pero de manera gráfica. Vamos a hacerla ahora con la segunda derivada. Sabemos que la segunda derivada es, ¿cuánto es que era? 12x menos 6. Bien, lo que vamos a hacer es darle valores arbitrarios o cercanos a el punto de inflexión, a la coordenada en X del punto de inflexión, que es un medio. Eso quiere decir que estamos aquí. Si este es mi eje X y yo aquí pongo el 1 medio, yo puedo tomar un valor de este lado, que puede ser el número 1, y este lado puede ser el número que es 0. Voy a tomar esos dos valores, uno a la izquierda y uno que a la derecha de ese punto de inflexión. Vamos a empezar con el 0. El 0, segunda derivada de esto en 0 sería 12 por 0 menos 6. Esto me da ¿cuánto? Aquí es 0, esto me da menos 6, que es menor que 0. Eso quiere decir que esto es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Y efectivamente habíamos dicho que era cóncavo hacia abajo. Ahora, el otro valor que tomamos, que fue el 1, la segunda derivada evaluada al 1 sería 12 por 1 menos 6. Eso me da, ¿cuánto me da esto? Me da 6. Eso quiere decir que es mayor que 0, así que es cóncava hacia arriba. Así que podemos ver sin necesidad de la gráfica cuáles son los intervalos de concavidad. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Claro que vamos bien. Si no, ponle pausa, repite, que esto es facilito. Entonces, recordemos, la segunda derivada nos sirvió para investigar si la función no alcanzaba el máximo, si era el mínimo, y también nos sirvió para encontrar la coordenada en X del punto de inflexión, donde hace el cambio de concavidad.
Y la segunda derivada también nos sirvió para encontrar esos intervalos de concavidad. ¿Qué nos falta que te dije al principio? Nos falta los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, donde la función crece y donde decrece. Pero también lo podemos hacer analíticamente con la gráfica. Yo te explico cómo. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Bien, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a hacerlo primero analizando la gráfica. Ya sabemos que la gráfica se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la gráfica va a tener un intervalo de crecimiento aquí. ¿De dónde a dónde? De menos infinito hasta ese punto de donde alcanzó el máximo en la coordenada en X, que es menos 1. De aquí desde menos 1, ella baja, hace esto. O sea que aquí va a tener un intervalo de ¿qué? De decrecimiento. O sea que la función va desde el menos 1 hasta el 2, va a decrecer, va a hacer esto. Del menos 1 hasta el menos 2 tenemos, hasta el menos 2 no, perdón, hasta el 2. Va a ser que decreciente. Y luego la función vuelve a subir. Eso quiere decir que va a haber otro intervalo de crecimiento que va desde el 2 hasta el infinito. ¿Cierto? ¿Qué decimos aquí? En este intervalo crece, en este decrece y en este vuelve y crece. Esos son los intervalos de crecimiento. Si no lo queremos hacer así, de manera analítica, con la gráfica, lo vamos a hacer casi lo mismo que hicimos anteriormente con los intervalos de concavidad, solo que lo vamos a hacer con la primera derivada y no con la segunda. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero con la primera derivada. Entonces, tenemos que nuestra función alcanzó un máximo cuando x vale menos 1 y un mínimo cuando x vale 2. Entonces lo que hacemos es utilizar la primera derivada con valores que esté uno a la izquierda del menos 1 y no a la derecha del menos 1. ¿Cuál vamos a tomar? El menos 2 y el 0. ¿Ok? Menos 2 y 0. ¿Cierto? Y luego vamos a hacer lo mismo, solo que con el 2. Como ya tomamos el 0, vamos a tomar nada más el 3. Entonces vamos a hacer la primera derivada. Ya sabemos que es 6x cuadrado menos 6x menos 12. Entonces la primera derivada evaluada en el punto menos 2, vamos a ver, esto nos daría 6 por menos 2 a la 2 menos 6 por menos 2 menos 12. Esto que me quedaría, esto aquí se convierte en un 24. Esto aquí se convierte en un más 12. Y esto aquí se convierte en un menos 12. ¿Cierto? Entonces esto me daría ¿cuánto? ¿Cuánto me da esto? Esto me da, este se va con este y simplemente me daría 24. Es decir, es mayor que 0. Por tanto, ahí lo que podemos ver es que es creciente. Porque cuando evalué antes del menos 1, dijimos que la función era ¿qué? Creciente. Recuerda que estaba pasando esto. Que aquí en el menos, hasta el menos 1 era creciente. Eso quiere decir que si yo tomo el valor 0, va a ser ¿qué? Decreciente. Entonces, f' de 0 va a ser igual a 6 por 0 a la 2 menos 6 por 0 menos 12. Efectivamente esto me da 0, 0 y esto me da menos 12. Entonces, como esto es menor que 0, decimos que ahí lo que hace la función es decrecer. Ahí lo que es la función decreciente. Entonces ya sabemos que en ese intervalo ahí es decreciente. Ahora, yo hice lo mismo aquí. Ya no voy a tomar el valor a la izquierda del 2, porque ya tomamos el 0. El 0 estaba a la izquierda del 2 y ya vimos que es decreciente. Entonces no es necesario hacerlo nuevamente, porque ya lo hicimos con el 0. Podemos hacerlo con el 1, ahora vamos a hacerlo con el 3 y tiene que darnos ¿qué? Positivo. Entonces la primera derivada evaluada en 3 sería 6 por 3 a la 2 menos 6 por 3 menos 12. Esto de aquí nos daría 54, esto de aquí nos daría 18 menos 12. No me interesa saber cuánto da esto, lo único que sé es que esto es mayor que 0 porque estos dos números no van a alcanzarse a 54. Así que como es mayor que 0, decimos que es creciente, ¿cierto? Entonces, aquí a la derecha del 2, que está el 3, si nos dio positivo, quiere decir que es creciente.
Como este de aquí con el 0 nos dio negativo, es decreciente. Y cuando tomamos el valor a la izquierda del -1, que fue el -2, nos dio positivo, quiere decir que es creciente. Así utilizamos la primera derivada para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, espero que te haya gustado este video, fue con mucho cariño para todos mis estudiantes de cálculo diferencial. Así que la recomendación es que primero resuelvas los ejercicios que te voy a dejar. Segundo, escribas el paso a paso que hice para cada detalle del ejercicio para que nos pueda quedar una gráfica muy buena. Entonces, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte, comparte, me ayudaría mucho. My Gio forever. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.